Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez, a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos, y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante: la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. A través de los siglos ha cambiado la percepción de quién era Jesucristo, que representaba, etcétera, etcétera. Pero algo que sigue vivo y que realmente empezó en el siglo XVII más o menos, era el tener, en resumen, ciertas capacidades en el individuo. ¿Qué capacidades? Bueno, pues la capacidad de empatizar con otros, la capacidad de simpatizar con otros, la capacidad de vivir en sociedades un poco más grandes que Londres, Inglaterra, por ejemplo, en ese siglo. Regresemos un poquito. Acababa de pasar lo que es la peste negra en Europa, entonces había que buscar alguna forma, una manera de pensar diferente a la que se había seguido hasta entonces. Recordemos, por ejemplo, que en el año 325 después de Cristo, o sea, en nuestra era, una horda de transformadores sociales, así lo vamos a llamar, de cristianos, se metieron a las bibliotecas y a las universidades de Alejandría, destruyendo todo lo que existía de conocimiento científico, que ya se sabía en aquel tiempo que nuestro planeta era redondo y que daba vueltas al Sol, pero pues eso se destruyó. Una de las universidades más progresistas de su época, por un grupo de personas que estaban totalmente convencidas de que había cierto tipo de magia en el aire o algo así, y que seguían a Jesucristo con una fe, un sello de fe tremendo, ¿no? Claro, no quiero quitarle el valor a todos los padres de la iglesia que por mantener esa fe pues perdieron su vida en una forma muy violenta, muy horrible, pero que ningún ser humano al día de hoy pudiera sostenerse si no fuera por tener una convicción interna. Pero de todas maneras, el hecho está en que se destruyó ese conocimiento. Cuando se va a recuperar ese conocimiento, es muy difícil recuperarlo y tener a la misma vez una religión todopoderosa que estaba metida en todos los ámbitos de la vida. Pero, y regresamos a esto, de que la ciencia pues, también es evolutiva. O sea, no toda la ciencia se conoce en ese momento para todo lo que la expansión del universo, o sea, no se conoce. Existen las investigaciones y las matemáticas como para descubrir ciertas cosas, pero no las sabemos todas. O sea, nosotros como humanos todavía ignoramos muchísimo de lo que existe. Y cómo se creó, pues quizás tengamos una idea. Pero el punto del individualismo, que es el tema de hoy, es que hasta entonces, más o menos del 325 de esa destrucción del conocimiento en Alejandría, al siglo XVII, se creía que las masas eran las que dominaban. Y entre más creyentes había en la religión, mucho más poder tenían. Y claro, tenían sus representantes máximos, los reyes y las reinas, etcétera, etcétera. Pero nada se compara con el poder de un individuo que logra avanzar en su conocimiento personal, también en el conocimiento de las ciencias. Y digo esto porque hemos visto esta evolución en muchos ámbitos en los últimos 40, 50 años, que países como México, en donde dominaba una religión extrema, que sí formaba individuos con criterio, pero a la misma vez había un ambiente de secretismo y de hipocresía que empezó a destruir la sociedad. Entra como una ola nueva el protestantismo, que lleva consigo
La oportunidad para aquellos que no tuvieron la disciplina de estudiar profundamente las escrituras o quizá otros temas. Y se convierte ahora en un juego intelectual en el cual hay peleas. Ahorita hay muchas peleas en las redes sociales. Yo observo muchas cosas en Instagram y en TikTok y todos echándose para un lado y para el otro, pero la realidad de las cosas es que hay dos valores que no se pueden negar, que son buenísimos para la sociedad, pero uno ya se comprobó que no funcionó. Ese valor, el de ser, de manejarse en masa, de manejarse en conglomerados de gente. Todavía hay presidentes, y tenemos uno, que cree que la mayoría debe de llevar la batuta de las cosas. Sí, la mayoría llevó la batuta de las cosas cuando destruyeron Alejandría. La mayoría. Pero, ¿qué faltaba ahí? Faltaba un elemento muy interesante que tenemos que observar desde nuestro punto de vista. El que el individuo tenga ciertos valores y ciertas guías ya dentro de sí mismo para lograr ser parte importante del cambio. Si todavía nos dejamos llevar por emociones, si todavía no podemos manejar nuestro temperamento, si todavía no podemos distinguir de lo verdadero de lo falso, si todavía no tenemos un sentimiento o pensamiento crítico, no nos sirve de nada pertenecer a las masas. Para nada. Porque hay más poder en las masas de individuos que ya han desarrollado todas esas capacidades dentro de sí mismos, que ya se han visto a sí mismos, que ya han tenido un encuentro dentro de sí mismos para poder lograr un cambio. Sí, habrá uno o dos personas que puedan inspirar a miles de gentes para que se junten en el Zócalo, para que se junten en la capital de Chihuahua o qué sé yo. Pero no van a lograr el cambio, porque el cambio es interno y viene de cada individuo. Entonces, la filosofía que creía en eso de las masas está por desaparecer y vamos paso a paso en ello. La filosofía del individualismo, o sea, usted como individuo puede lograr todas esas capacidades y va a ser mucho más poderoso dentro de su ámbito, de su contorno, de su entorno, de sus amistades, de su familia, su comunidad, si logra esos cambios. Hay que interesarse en otras cosas aparte de lo que ya sabemos, ¿verdad? Aparte de lo que hay que interesarse en la astronomía, hay que interesarse en la filosofía, hay que interesarse en la agricultura, en la apicultura, hay que interesarse en la ganadería, hay que interesarse también en cómo todo esto, las producciones de energías, todo esto es parte de nosotros. Y claro, ahorita que abunda el conocimiento en las redes sociales, que todo el mundo somos expertos según nosotros, ¿verdad? Esto se logra y se puede observar y se puede escuchar. Y ya uno hace sus decisiones personales basado ya en más conocimiento. Nunca podemos hacer una decisión de fe por fe nada más. La fe se desarrolla dentro de cada individuo por conocimiento. Fíjese bien. Quizás tengamos fe en que va a suceder algo en el futuro, pero ya tenemos conocimiento. O sea, el conocimiento nos dice que sí es posible. Entonces, desde el subconsciente ya tenemos una programación a progresar. Esto nos lo da el individualismo. ¿Por qué? Porque no pensamos en masa. O sea, si pensamos en masa, no, sabes que todos en bola vamos a irnos para allá, como pasó con los inmigrantes acá en Juárez. Todos en bola vamos a irnos y vamos a meternos a Estados Unidos. Imposible. Los que hemos logrado entrar de alguna forma o de otra para acá ha sido en una forma individual, no en grupos. Y si queremos desarrollarnos en nuestro entorno y tener un empleo o una empresa, pues a veces nos asociamos, pero rara vez. El individualismo te da mucho más poder porque ya te ven que tienes aquella capacidad, te ven que ya estás logrando algo en la vida y te apoyan. Pero si esperas tú a juntar un grupo de gente lo suficientemente grande como para lograr un cambio, te equivocas. Porque ese cambio es temporal. Ese cambio no va a existir. Nosotros en Chihuahua, yo crecí en Chihuahua, o sea, yo crecí en la Sierra de Chihuahua, crecí viendo mucha gente emprendedora, muchísima gente emprendedora. Y todos aprendimos a ser emprendedores desde niños. Yo fui bolero, vendía naranjas, vendía tunas en los camiones.
Aprendí carpintería con don Antonio Campoya en la Junta de Chihuahua, que ojalá no me digan por qué razón lo menciono, pero sí yo le tengo una gran estimación a la familia Campoy. Y esto te lleva a, tú a ser un individuo, pues desde ese punto de vista que tú sabes que lo puedes lograr solo, pero a la misma vez, si te ven que logras algo solo, pues te van a apoyar para que logres más. Sí, siempre es eso. Entonces la diferencia está. Y esto hay muchos amigos de Roque que me escuchan también en mi podcast, no están muy de acuerdo porque pues ellos estaban, o sea, crecieron en un ambiente diferente. Allí en Roque aprendimos, allá en la escuela que está en Celaya, Guanajuato, aprendimos algo durante las huelgas, que sí se pueden lograr ciertas cosas en masa, que se pueden lograr ciertas cosas en grupo, pero de esto ya, señores y señoras, hace 35, 40 años, por favor, hemos evolucionado. O hemos evolucionado o no. Yo creo que sí hemos evolucionado. Ya nuestra juventud, los millennials especialmente, ya no están esperando que alguien les dé la solución a las cosas. Ya han aprendido a buscar las soluciones solos. Ya no estamos aquellos jovencitos o niñitos que teníamos mamá y íbamos a buscar refugio con nuestras madres para ver si nos aconsejaban qué hacer al siguiente paso. Ya no estamos para pertenecer a sindicatos de ninguna especie, que por cierto los empezara por allá en 1939 don Lázaro Cárdenas. Esto es diferente. Y por mucho que le echemos a un país como Estados Unidos, que tiene una sociedad muy diversa, acá la libertad de ser un individualista es más notoria y mucho más fácil para ser individualista. Yo sé que en ciertas regiones de México no se puede porque ahí todos los ámbitos están entrelazados, o sea, hay una codependencia tanto emocional como social como económica que no los dejan avanzar. ¿Por qué razón? Porque es que no puedes avanzar tú, porque tienes que avanzar con todo el grupo, y si todo el grupo no avanza o va en una vereda equivocada, pues allá vas tú también, ¿verdad? Claro que amo a mi México, yo he viajado por toda la República, conozco varios rincones de nuestra República Mexicana y hay mucha gente muy emprendedora y vaya, mucha gente de grupos indígenas más emprendedora que los mestizos o que la gente de mi región, por ejemplo. Pero en mi región, o sea, en Chihuahua, pues ahí hay mucha gente emprendedora también. ¿Ustedes creen que los árboles de manzana se plantan solos? O sea, que no hay nada, nacen de la nada, ¿no? Pues hay planeación. Hay gente que planea y sabe exactamente cómo producir aquello. Nuestros campos agrícolas en Chihuahua son unos grandes productores. Pero ¿basado en qué? Pues es que el pensamiento es individual. Es que el pensamiento es que yo voy a poner mi granito de arena y cuando tenga algo, alguien más va a ver que lo tengo y que me va a apoyar para que se desarrolle aquello. Y yo también voy a hacer lo mismo cuando vea a alguien que está saliendo adelante. Voy a hacer lo mismo cuando vea a una persona que quiere hacer algo en la vida. Un compañero allá en Cuauhtémoc, Chihuahua, quería empezar una estación de radio. Lo apoyamos. ¿Por qué? Porque es ese sentimiento de que tenemos ahorita de apoyar. Estas cosas que existen ahorita no existían en aquel tiempo cuando éramos niños. Teníamos otra formación, tuvimos otra formación, pero en realidad nos afectó muchísimo la religión. Nos afectó mucho. Nos afectó mucho el escuchar que hay que ser humilde, que es buenísimo ser pobre, que Dios te bendice cuando eres. Yo no digo que seas rico ni millonario. Yo digo que tienes que ponerle ganas a la vida, ganar lo suficiente para vivir más o menos holgadamente y que no te falte nada y que puedas tener algo para ayudar a otros. El individualismo te ayuda a eso, porque te desarrollas en un punto en el que tú sabes que en cierto momento dado, que se requiera de que seas parte de una masa, vas a formar parte de una masa de gentes como tú. Gente que ha logrado algo, gente que ha logrado desarrollarse, que ha dejado atrás las emociones, que ha dejado atrás la manipulación masiva, que ha dejado atrás el mentir, que ha dejado atrás el de robar, que ha dejado atrás todas esas cosas, el de usar cambios que no son éticos en la sociedad. Y poco a poco los políticos se van dando cuenta que no tienen poder. Les falta entender que los millennials y esta generación que viene ya agarrando el poder en el año 23
del milenio número 3. Es diferente. Bueno, los dejo con eso. Nos escuchamos la siguiente vez a través de esta estación de radio. Y pues el día de hoy quiero enviar un cariñoso saludo a la familia Campoy allá en la Junta de Chihuahua, en Cuauhtémoc, Chihuahua. Ojalá que todos estén bien. Y por supuesto, aquí nos escuchamos. Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo o quizás no, pero gracias por escucharnos. Lo que causa la ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos pues de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente, en el ahora.